Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo es un verdadero placer dirigirnos a ustedes en esta noche para tener un tema de vital importancia que nos concierne a todos los humanos que vivimos en este planeta. Y tendremos una presentación acerca de la redención ante el conflicto. Todos hemos venido llevando un conflicto interno y externo, pero aquí lo vamos a manejar en dos aspectos. Y la palabra de Dios nos va a mostrar muchos ejemplos de personajes que pasaron conflictos y superaron las situaciones adversas. Antes de iniciar la presentación de esta noche, quisiera invitarlos para tener unas palabras de oración. Señor y Dios que moras en los cielos, te damos gracias por la bendición que tenemos de clamarte y tú nos respondes. En este momento pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que tú nos asistas en la presentación de este tema. La redención ante el conflicto. Un conflicto que todos hemos llevado a través de nuestra vida, a través de los años, a través de la historia. Siempre ha habido un gran conflicto. Pero ahora, Señor, ven a morar con nosotros y llénanos de tu Santo Espíritu. Y que la bendición sea para cada uno de los televidentes en sus respectivos hogares y a nosotros acá en el canal. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este su canal 2010 Orlando 7. Y esta noche vamos de nuevo a disfrutar de este tema que nos va a edificar espiritualmente y nos va a hacer reflexionar en una forma muy, pero muy especial. Iniciamos con un pasaje de la Escritura con el profeta Nehemías, capítulo 2, verso 18. Este pensamiento nos va a ayudar a iniciar el tema de esta noche. Leemos en pantalla: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Que Dios bendiga su palabra. Esta noche vamos a ver los ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron una relevancia histórica y están registrados sus nombres, sus historias, sus eventos, todo cuanto nos puede beneficiar a nosotros, como el caso del rey David, el caso de Nehemías, la reina Esther, Ezequías y por qué no ver al profeta Elías. Y en más de alguna oportunidad quizá usted se encuentre un poquito identificado con alguno de estos personajes y quizá relacionados la vida de ellos con nosotros como personas o como familias, porque aquí surgen temas quizá a veces similares, a veces un poco diferentes, pero al final de cuentas esta gente pasaron conflictos severos en su vida del servicio a Dios. Pero recordemos que Dios es capaz de usar personas insignificantes para reinvertir la manera del mal. Tenemos que ver cómo Dios ha usado gente quizá que no cursó, no pasó por universidades, no tuvo una profesión, gente sencilla, pero Dios conoce los corazones y ha usado personas que los ha levantado y ellos han levantado el nombre de Dios. Por algunos de estos informes vemos que a pesar de encontrar obstáculos severos, tremendos,
a pesar de estar en situaciones muy adversas, complicadas, conflictivas, yo diría que no necesitamos hundirnos bajo el mal abrumador, sino que podemos mantenernos firmes con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él sí es fiel a sus promesas. Nosotros fallamos constantemente como humanos, pero Dios es fiel a sus promesas. Y en su momento y a su debido tiempo, Dios cumplirá las promesas. Si no podemos mantenernos firmes, vamos a tener problemas. Ahora yo quiero lanzarles un reto y me lo lanzo a mí también. Y es el reto de que debemos regocijarnos en la liberación que Dios nos da. Esto no siempre tiene sentido frente a los desafíos de la vida. Son abrumadores, son complicados, que a veces enfrentamos diariamente, semanalmente, mensual, y todo el tiempo estamos pasando desafíos. Y a veces son más grandes que nosotros mismos, y vemos que tenemos cada vez más gigantes en nuestra vida, y vemos cuán difícil se nos vuelve la vida por una razón o por otra. Ahora, yo diría, como persona, ¿cómo me voy a regocijar yo en la liberación de Dios antes de que Él me libere de un problema, antes de que Él decida qué va a hacer con mi vida y me saque de un apuro que yo tengo? ¿Sabe qué, queridos hermanos y amigos? Este es un acto de fe. No puede haber tal liberación o creer en esta liberación si nuestras vidas están faltas de fe. Debe de haber fe y verdadera adoración a Dios. Que la consecuencia lógica de lo que sucede a nuestro alrededor es de esta manera. Antes de que Dios nos libere de una situación difícil y complicada, angustiosa, abrumadora, no solamente tenemos que hacer algo, regocijarnos. Y usted dirá, ¿cómo yo me voy a regocijar cuando todo me sale mal? Cuando las cosas van de mal en peor, todo me está saliendo mal. No me venga con esa cosa de que yo me tengo que regocijar. Pues déjeme decirle algo. No solamente tiene que regocijarse, sino que es la única acción lógica que podemos realizar como seres humanos. ¿Escuchó? No solamente tenemos que regocijarnos en la liberación, sino que es la única acción lógica que podemos realizar nosotros. Y para iniciar vamos a ver el caso de un personaje muy conocido, muy famoso en las Escrituras, como lo es David. Pero antes quisiera enfocarme en algo. La vida es complicada, porque como seres humanos somos complicados y somos criaturas hechas a la imagen de Dios, que en algún momento nos hemos corrompido y nos hemos apartado del camino que el Señor nos quiere llevar. Y por supuesto las consecuencias no se hacen esperar. Sembramos y cosechamos. Eso es una ley de la vida. Y no es extraño que nuestro potencial humano, que Dios nos regaló, tanto para el bien como para el mal, pueda alcanzar niveles notables. Y ya sabemos, en personas de la Biblia y personas que usted conoce en el vecindario, en la escuela, en el trabajo, han sido notables, ya sea actuando de buena forma, haciendo el bien, como también destacándose de una forma negativa, haciendo el mal. Hay personas que pretenden o lo hacen, quieren alcanzar niveles elevados de bondad, y eso qué bueno.
mientras que otros lamentablemente caen en los extremos de la depravación y están procurando estar más alto, pero en las cosas que son negativas y que no son buenas, son malas. Lo curioso de todo esto es que ambos extremos, escuche esto es bien importante, ambos extremos entre la actitud mala y la actitud buena puede tenerla en la misma persona. Es algo curioso. Esto se puede manifestar en el mismo hombre, en el mismo personaje o mujer, se puede manifestar la bondad y la maldad. Y ahora vamos a ver en el caso de David, en el caso de Esther, en Nehemías, en Elías, vamos a ver ejemplos que nos enseñan cosas que nos van a servir el resto de nuestra vida. Ahora yo tengo una buena noticia para ustedes que me encanta compartirla. Y la buena noticia es que algunos que estuvieron muy bajo pudieron, por la gracia de Dios, hacer grandes cosas para Dios y para la humanidad, y se levantaron viendo a Jesús, no viéndose a ellos mismos. Usted no puede levantarse de una situación complicada si usted se ve a sí mismo, creyendo que usted lo sabe todo, que lo puede todo y que es Superman o la Mujer Maravilla. No, absolutamente no. Solamente podemos encontrar la verdadera liberación de nuestros problemas y la victoria con la dirección de nuestro Señor. Hay buenas noticias. Podemos ser liberados de los problemas que pasamos, pero solamente de la mano de nuestro Dios. Pedro, que caminó con Jesús unos años, estuvo cerca del Señor, tuvo problemas severos. Él nos dice algo. Es la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, encontramos algo que nos va a ayudar para entender cosas. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabe que tenemos un enemigo común, todos los que estamos en este planeta, un enemigo común, que su trabajo es apartarnos de estar cerca de Dios, y en algunas personas lo ha logrado, en muchas personas, lamentablemente. Gente que ha conocido el verdadero Dios con D mayúscula, el creador del universo, el sustentador de todo, han sentido su presencia. La palabra de Dios ha sido su deleite. Se han comunicado con el Señor a través de la oración. Han elevado alabanzas hermosas al Señor. Han sentido el gozo de servicio al Señor. Han disfrutado de la guía de nuestro Señor. Sin embargo, hoy día le han dado las espaldas al Dios que los vio nacer, al Dios que los sustentó en el vientre de su madre, al Dios que los hace caminar, al Dios que les da alimento, que les da salud. Y todo lo que tienen es producto por la misericordia de Dios. Penosamente, muchos le han dado la espalda a ese gran Dios. Sabe que así como los que están en alto pueden caer a profundidades, tenemos que ver que hay un enemigo real. Mucha gente esto lo ve como una ciencia ficción. Este enemigo
es el enemigo de Dios. Y cuando hemos caído a profundidades severas, se nos hace el conflicto muy apretado y levantamos nuestra vista y decimos: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Sabe que ese famoso enemigo, que ya lo conocemos, está de fiesta cuando nosotros estamos hundidos en alguna situación. Pero hay alguien que está preocupado para rescatarnos, y ese es nuestro Señor Jesús. Por eso es que debemos estar unidos a la vid verdadera, que es nuestro Señor y Salvador. Porque ninguno de los que vivimos actualmente, nadie puede solventar todas sus cosas con su propia inteligencia, porque tiene límites, somos limitados. Aún el mejor y el más preparado puede caer en las garras de este enemigo común. No importa cuánta capacidad intelectual, cuánto poder tenga, cuánto conocimiento de Dios, cuánto conocimiento personal, no importa, puede caer en las garras de este fiero enemigo de Dios. Pero las noticias buenas que vienen de la palabra de Dios es que podemos ser liberados por la gracia de Dios, si es que buscamos con oración y con buen arrepentimiento para que el Señor nos libere. Veamos en el primer libro del profeta de Samuel, capítulo 17, verso 43 hasta el 43, 44. Aquí vemos el primer personaje que mencionamos al principio, que este nos va a llevar a los consejos. Dice, primer libro de Samuel 17, 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vea la diferencia de estas palabras. Primero, Goliat desafía a David. Y comparando los dos personajes de la historia, conocemos de sobra el relato bíblico que nos muestra la estatura, el peso de David, que no se comparaba con el gigante Goliat. Pero había un desafío para el pueblo de Dios. David representaba dignamente hasta ese momento al pueblo de Israel. Y Goliat representaba a los filisteos. Y había un conflicto entre ambos. Y tenía que haber una victoria de alguno de ellos. Y ya conocemos mucho más atrás de la historia, porque en el segundo libro de Samuel, ahí cerca, el capítulo 11, del 1 y 17, vemos algo muy interesante. Capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó
en Jerusalén. Ahora quisiera ver el 17 solamente. Una cosa triste. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Saben que aquí quisiera detenerme un poco en este relato, que es muy triste, pero a la vez nos deja una lección objetiva a todos los que miramos este canal. En un momento, el mismo hombre, David, que valientemente enfrenta a Goliat, que nadie podía vencerlo, David venció, y conocemos que lo hizo con una honda y con unas piedrecillas que tomó del río. Dos ejemplos que contrastan. En el uno hay una victoria y el pueblo de Israel es vencedor porque su líder David, en ese tiempo que tomó el liderazgo, él logró superar y vencer a Goliat. Pero hay un agudo contraste en este hombre. Vemos aquí que el mismo hombre que marcó la diferencia. ¿Qué es lo que marca la diferencia en el mismo personaje? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Cuando mató a Urías, esposo de una mujer que muy hermosa, muy bonita, pero era una mujer ajena a David. En ese tiempo, los hombres de poder tenían en la cultura muchas esposas. David no era la excepción. Pero aquí hay un detalle que nos incumbe a todos. El mismo David que derrotó al gigante Goliat es el David que fue derrotado por su propia lujuria y arrogancia. Por su lujuria y arrogancia fue derrotado David, porque tenía un conflicto con él mismo. Y la guerra más candente que ustedes y yo podemos liberar no es contra Goliat, no es contra un ejército, no es contra ningún ser humano. Simplemente la guerra terrible que tenemos que luchar cada día que hay un conflicto interno es con nosotros mismos. Si hubo un momento en el que David necesitó, escuche esto, saber que de Jehová es la batalla y que debía librar esa batalla con la armadura de Dios. No era en la guerra, sino en su propio corazón. Fue traicionado por su propio corazón, porque vio algo, le gustó y tomó la decisión de hacer y cometer el pecado terrible de tomar a esta mujer que no era su esposa. Pausamos. Ahí precisamente es donde se libera el gran conflicto en cada uno de nosotros. Cada uno llevamos una historia, unas más fuertes que otras. Cada uno venimos arrastrando, quizás por alguna razón, un rencor, una tristeza, algo que no lo deja en paz, que no ha superado todavía, no ha habido una liberación de parte de Dios, algo que le está carcomiendo su existencia. Esta noche yo quisiera que todo esto, en cualquier persona que nos escucha y nos ve a través de esta plataforma, pueda sentir la verdadera liberación de nuestro Dios. Y así como a David, si
este preciso momento necesitamos saber que la batalla que usted libera hoy mismo, sea cual sea su batalla, deje que Dios libere la batalla. Solamente tiene que ponerse la armadura de Dios y enfréntese al enemigo, pero no usted, deje que Dios lo haga. Ahí es donde se libra el conflicto mayor. Al recapacitar y volver en sí, después de esta terrible caída con Betsabé, David tenía suficiente motivo para estar triste, avergonzado de su culpa, para que le durara el resto de su vida. Ahora yo pregunto, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu dolor, tu sufrimiento? ¿Cuál es tu situación conflictiva que tienes hoy día? Esto le llevó al salmista David a escribir el Salmo 51, que es un salmo hermoso, en el que ruega por un corazón limpio. En el versículo 10 dice del 51, y por una restauración de su compañerismo con Dios. Aquí está en la pantalla. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debe de ser la oración de esta noche para cada uno de los televidentes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No está diciendo crea en mí una riqueza, bienes materiales. No, está hablando de un cambio de corazón. David, con esa tristeza, con esa pena que le albergaba y esa vergüenza, le dice al Señor, cambia mi corazón. Nosotros tenemos que pedirle esta noche al Señor que cambie nuestro corazón, porque andamos mal. Cámbiame y seré limpio. Y sabe una cosa, no hay mayor tristeza para un ser humano con dos dedos de frente que estar separado de Dios. Es lo más triste que puede existir. Cuando usted decide separarse de Dios, porque usted cree que puede hacerlo mejor sin Él, entonces se aplica aquel pensamiento que estudiamos hace algunos meses. Vacíos de Dios y llenos de nada. Necesitamos volver a nuestro primer amor. Necesitamos refrescar nuestra mente, sentir la presencia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y hacer todo lo humanamente posible para tener un encuentro personal con el Señor y no separarnos más de Él. En la gran lucha cósmica, los hombres poderosos, los hombres inteligentes, van incluidas las mujeres, por supuesto, cualquier otro personaje que ha tenido renombre, por las razones que sea, tiene mucha capacidad, mucha intelectualidad, mucho poder, quizá dinero y qué sé yo. Pero esta persona está vulnerable para que el enemigo de Dios lo sacuda como él quiera y lo pisotee. Después que lo aparta de Dios, se pone arriba de él y lo pisa como él quiere y se burla de Dios. No que tú eras cristiano, no que tú amabas a Dios, no que tú alababas a Dios y ahora ¿por qué estás en esta desgracia? Dios no te quiere. Dios se olvidó de ti. No, nada que ver con eso. Nosotros nos apartamos del Señor y nos va como nos va. Pero la buena noticia es esta. Sin embargo,
Dios en su grande amor y misericordia está dispuesto a trabajar con todos los que verdaderamente se arrepientan y lo busquen. Esta es la consigna de esta noche: buscar al Señor con verdadero arrepentimiento sincero, y Él transformará nuestras vidas y nos llevará por caminos de salvación. Piensa en ti mismo, tus triunfos, tus logros, victorias, quizás chascos, fracasos, enfermedades, dificultades, etc. ¿Qué lecciones tú puedes sacar de la historia, de las dos historias de David? Perdón. ¿Cuáles lecciones podemos sacar? Aquí hay muchas lecciones, pero cada quien saca su propia conclusión. Cuando este personaje David vence a Goliat y levanta al pueblo de Israel, porque lo tenía humillado los filisteos y este Goliat, o la otra donde David pierde la batalla porque no se puso la armadura de Dios, sino que confió tanto en sí mismo, y su arrogancia y su estima propia lo llevaron a cometer este pecado y a un fracaso rotundo. ¿Sabe que es triste? Por la gracia de Dios, David, el rey David, llegó a reivindicarse y alcanzar la liberación y la redención que solamente un Dios de amor puede dar. Saquemos nuestras lecciones. Hay un segundo personaje que tiene también su relevancia histórica en la palabra de Dios, y este es el profeta Elías. Quisiera que buscáramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahí encontramos algo que nos va a ayudar. En la pantalla leemos, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué tremendo hombre de Dios, el más grande de todos los profetas, Elías. Meditemos en este gran personaje, servidor de Dios. Dios le daba los mensajes para que los transmitiera al pueblo. Y yo diría que este personaje es uno de los más coloridos de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Primero lo encontramos presentándose ante un rey, cosa que no era fácil y no era tan cualquier persona llegara y abriera la boca y decirle algo al rey. Eso era segura muerte. ¿Cómo se las arregló Elías para entrometerse y poder dirigirse directamente al rey? Y lo desafía y le dice que no habrá lluvia por 3 años, hasta si no por mi palabra. ¿Qué poder tenía Elías como ser humano? En algún momento, ahora que hay sequía aquí en California, ¿a usted se le ha ocurrido algo como cristiano, temeroso de Dios, leal a Dios, fiel a Dios, y tiene usted el poder de decirle al Señor que mañana a las 6 de la mañana esté lloviendo para que haya agua aquí en California? ¿Usted lo ha hecho? Bueno, la respuesta usted la tiene. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder que tenía Elías, porque él estaba su vida sintonizada con el Señor de los cielos. Él vivía una vida
de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa era la gran diferencia. ¿Por qué el poder de nosotros como cristianos es tan mediocre y tan limitado que no podemos hacer absolutamente nada? Oramos y las cosas siguen lo mismo, porque no tenemos adentro el poder que tenía Elías, el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que aquí aparece el famoso profeta Elías? Aunque no era fácil acercarse al rey y mucho menos escapar, pero este hombre de Dios se escabulle entre los guardias, entrega el mensaje de Dios y luego se va a las montañas. Él corrió a las montañas que estaban a aproximadamente unos 12 kilómetros, serían algunas 7 millas de distancia. El reino de Israel estaba pasando tiempos difíciles y la mayoría había abandonado al Señor. Había abandonado a Jehová y estaban adorando a otros dioses como los dioses de la fertilidad y otros tantos dioses que había. Ahora, escuche esto. Decir que no llovería era un desafío directo a Baal. ¿Por qué razón? Porque era el Dios de la lluvia. Y era una ofensa terrible para esta gente decirle que no iba a llover 3 años. Viene la segunda confrontación de Elías. Podemos ver de nuevo el 17:1 del primero libro de Reyes, por favor. Veamos de nuevo en pantalla. Dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Me interesa mucho que recalquemos las últimas 4 palabras. Sino por mi palabra. Porque era la misma palabra de Dios. Estaba en él la palabra. Estaba el poder de Dios sobre Elías. Estaba sincronizado con el mismo cielo. Y el poder venía de lo alto. No venía por sí mismo. Elías era el gran profeta de Dios. Sabe que se va a huir a las montañas y la situación se vuelve más complicada para el pueblo de Israel. Habían desafiado al dios Baal. Viene la segunda confrontación al rey otra vez y le pidió algo muy diferente. Le pidió un encuentro con los profetas de Baal y de la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad. Aquí aparece el famoso Elías, el profeta de Dios, sintiendo siempre la protección y el poder de su Señor. Un hombre contra 850 personajes, 850. Veamos el primer libro de Reyes de nuevo, capítulo 18, verso 7 y 8, por favor. Entonces, 18, 7 y 8. Yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? El 8. Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. El 9. Vea este reto. Y él respondió, pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? ¿Sabe qué? Yo no sé, pero cómo este hombre de Dios, fiel a su cometido,
obediente a los preceptos del Señor, ahora aparece con un mensaje contundente y lo habían mandado a matar. Ahora Elías se presenta como un guerrero, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y llegó el día en que iba a ser probada su fe y probado su poder y probado su lealtad a Dios. Y ese día llegó. Y se reunió una grande multitud en el monte Carmelo. Y aparece ahora el mensaje crucial de Elías. Elías dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primer libro de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo? Aquí lo tenemos. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pausamos. Cuando dice ¿hasta cuándo claudicaréis?, que quiere decir hasta cuándo vacilaréis. ¿Sabe que algunas veces nosotros, cristianos o no cristianos, temerosos de Dios o no, estamos vacilando en la vida? ¿Por qué? Porque no nos decidimos a una sola cosa. Porque estamos como en un sorteo. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos resulta bien? ¿O qué es lo que nos resulta mal? Y estamos vacilando. Somos vacilantes. Y ahora que se prepara los bueyes, el altar, y la gente estaba observando. La gente esperó para ver cuál era el Dios que iba a responder con fuego del cielo. Hay un silencio, hay una pausa. La gente está a la expectativa. ¿Y sabe qué? Sucede el milagro. El tema era la lealtad y la fidelidad a Dios. No más, ese era el tema. Y ese es el tema suyo y el tema mío. No hay más temas que en la vida que esto. La lealtad a Dios y la fidelidad a Dios, no más. Ese es todo lo que debemos hacer y pensar. Note algo, debemos recordar esto. Al Dios del universo, a quien es democrático, no fuerza los corazones ni las mentes de nadie para que retornen a Él. El Señor quiere que volvamos a Él, pero no lo va a forzar a usted de ninguna manera. Él es democrático. Él toca la puerta y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Aquí está, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo curioso de este texto que nos enseña que el que abre la puerta es usted, soy yo, no es Dios. La manecilla de la puerta solamente está en el lado donde estamos nosotros. Así es que hoy, esta noche, muchas personas podrían abrirle esa puerta de su corazón al Señor y decirle: aquí estoy, te he abandonado, me he olvidado de ti, te he dado la espalda, quiero la redención, estoy en conflictos, no me salen las cosas bien a veces, tengo muchos problemas. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que esperaba Elías del pueblo de Israel? Es lo mismo que espera Dios de nosotros
actualmente. Y nos dice en esta noche, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No hay más. O está con Dios o está en contra de Dios. Punto. Tan simple como eso. Aquí está de nuevo el texto. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo que nos enseña este texto tan contundente? ¿Cómo nosotros podemos confiar en Dios aún en medio de las calamidades y situaciones más desalentadoras y que prácticamente son imposibles? Todos tenemos esa situación, por supuesto, nadie está excepto. Todos venimos con una historia, a veces más, a veces menos. Pero aquí aparece algo que quisiera mencionar de Elías, porque aquí tenemos al Elías triunfador, al Elías con poder, pero lamentablemente tenemos a otro Elías, el mismo Elías, el mismo hombre, que sucede algo muy triste. Se fue a esconder a una cueva. ¿Y saben por qué? Porque estaba huyendo de un personaje, de una persona que estaba matando, persiguiendo a los profetas de Dios. Y de pronto el gran Elías, que oró para que no lloviera y después hizo lo contrario, ahora se encuentra en un gran conflicto y en un gran dilema, huyendo porque tenía miedo a que lo mataran. ¿Qué pasó con Elías? ¿Ya no confiaba en Dios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabe qué? Cuando Dios lo confronta, ¿qué haces ahí, Elías? Y él dijo, bueno, tuve miedo y me escondí porque a todos los profetas han matado y solamente he quedado yo. Una gran mentira. Un gran profeta, una gran mentira. Cayó bajo en esa situación. Por supuesto que encontró la liberación del Señor por ser un gran hombre de Dios, porque dijo tres palabras grandes. Dijo, heme aquí. Cuando él se sintió que estaba entre la espada y la pared, se ofreció regresar al servicio de Dios. Y así Elías fue llevado en un carruaje de fuego sin ver la muerte hasta el cielo. Son los únicos que están en el cielo: Enoc, Elías y Moisés. Esta historia se desarrolla en el antiguo imperio persa, que tenía raras pero rarísimas costumbres. Lo que vamos a ver a continuación, y vamos a ver un personaje mujer, era del imperio persa. Y esta historia es muy conocida, la reina Esther. Dios usó ese imperio en el proceso de cumplir las promesas del pacto a la nación de Israel, las promesas que venían desde el patriarca Abraham, cuando le dijo Dios a Abraham una gran promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios quería que se cumpliera ese pacto, pero usó este pueblo, este imperio que no encajaba. Aquí está la promesa, el Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
qué hermosa promesa y qué hermoso texto. Así es que aquí Dios usa ese imperio para que se haga cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham. Esta jovencita judía de pronto se encontró que era una reina. ¡Qué privilegio! Dios la usó de una manera muy especial. Aunque su ascenso al trono nada que ver ni se parece como en el caso de Daniel, ¿te recuerdan? Como en el caso de José en Egipto, Daniel en Babilonia, José en Egipto, son personajes parecidos. Pero en el ascenso de la reina Esther fue totalmente diferente. Escuche esto, ella estuvo en el lugar que Dios quería que estuviera. Pregunto, pausando, ¿está usted en el lugar que Dios quiere que esté o está fuera de contexto? Esa respuesta la tiene usted. ¿Dónde está? ¿Está en el lugar que Dios quiere que esté o está en sus propios criterios personales? Esta mujer, esta muchacha jovencita, fue usada por Dios de una manera poderosa, lo que nos ilustra el modo en que el tema del gran conflicto puede desarrollarse en la historia, en nosotros también. Recordando cuáles eran los planes de Dios para los israelitas con respecto a la venida del Mesías, y estos no lo entendieron hasta la fecha. Veamos el libro de Esther, capítulo 3, versos 8, 9 y 10, por favor. Esther 3, 8, 9 y 10. Aquí lo tenemos en pantalla. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aquí se desarrolla un problema. Nos vamos a detener en el 8. Se hace un decreto. El enemigo de Dios, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra, escuche esto, a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Y va a ser exactamente lo mismo en el tiempo del fin. A los que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, va a querer destruirlos a como de lugar. Incluso con un decreto de muerte dado por algunos personajes que más tarde lo vamos a estudiar. Está empeñado en que los fieles hijos de Dios sean torturados en algún momento o haya un decreto de muerte, como lo hizo en este caso con Esther. Le dice, hay unas personas que tienen leyes diferentes, que tienen estatutos diferentes y no son nada favorables ni agradables al rey. Había una preocupación por el rey de parte de este Amán. Y este rey Asuero cree esta situación y se viene un gran problema. Sabe que el gran conflicto sigue siendo el mismo. Escuche esto con atención. El conflicto sigue siendo exactamente el mismo, con diferentes personajes y con diferentes geografía. Y los que procuran ser fieles a Dios enfrentarán mucha oposición, rechazo, burla, persecución y hasta la muerte. Pero aún así, los que hemos creído en el Dios verdadero, en el Dios creador, en el Dios sustentador y en el Dios salvador, hoy nosotros nos vamos a enfrentar a un gran desafío, el conflicto más grande de todos los tiempos. Se nos ha advertido
que en las escenas finales de la historia de esta tierra se promulgará el decreto que declarará algo muy serio. Para esto veamos Apocalipsis 13:15, qué es lo que nos dice el relato bíblico. Aquí lo tenemos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí vemos el tiempo se nos ha ido. Creo que vamos a continuar con este tema la próxima semana. Que Dios bendiga a cada uno de los televidentes que nos han visto, y yo los invito para que hagan sus comentarios y que Dios bendiga sus familias. Buenas noches. Gracias. Cristo quiera anunciar.